Sí, señor. Y yo con ese bagaje, como dice el tango, como hice una samba, a mí me gustaba mucho, y con ese bagaje de sueños me fui a correr, empecé la vida. Y bueno, ¿qué te digo? Bueno, después hice el Carlos Pellegrini, al que entré con concurso riguroso, que entraba el 30% de los que se presentaban. O sea, y del Carlos Pellegrini no fui líder estudiantil porque no había política en los colegios secundarios. Lo que encontré, de todas maneras, la manera que me echaran. Me echaron la primera vez, yo iba a turno mañana, que era el mejor, y me echaron primero del turno mañana porque había llegado a un límite de... Llegabas tarde. No, a un límite de... ¿Amonestaciones? De amonestaciones. Y después me pasaron a la tarde. Y eso fue en tercer año. Y cuando me pasaron a la tarde, le hicieron firmar a mi vieja un escrito en el que decía que ella estaba de acuerdo de antemano que si yo por cualquier amonestación iba a la rectoría, pues llamaba rector, pues dependía de la universidad, el Carlos Pellegrini, ella estaba de acuerdo con que inmediatamente, ipso facto, me expulsaban. Entonces, yo traté de portarme bien en cuarto año, hice lo que pude, pero una vez estaba en fila, no sé si te acordás que formaba... Siempre fila, ¿cómo? Sí. La vida nuestra es una fila. Es una fila hacia dónde no sabemos. Pero... Vos el ser bajito eras primero en la fila. Ya, yo era el más petizo. Claro. Lo cual me daba... me daban ocasiones de ser los demás despectivos sobre mi altura, cosa que me enfurecía. Y entonces... Ese es el único defecto tuyo que se ve de afuera. Exacto. Se ve de afuera y no hay forma de esconderlo. Yo pensé... No, yo tenía dos defectos. Uno que era petizo y el otro que tenía las orejas muy separadas. Entonces, ¿vos te acordás del dibujito Dumbo? Como Dumbo, pero... Claro, entonces los pibes me decían, dale, Moisés, tirate por la ventana que vos volás. Claro, el sueño es... Los orejudos tenían que volar. Tenían que volar. Y después Dumbo era un elefante que volaba con las orejas, porque con las orejas de los elefantes son grandes. Pero ni Dumbo ni vos volaban, ninguno de los dos. Yo tampoco me tiré de la ventana. Y entonces me expulsaron, y tuve una reyerta, pues yo era muy peleador con mi... Nunca te cagaron a piña varias veces. No. Yo cuando era pibe me cagaba a piña sistemáticamente todos los días al salir del colegio. Por H y por B. ¿Y no perdías siempre? Todo el tiempo. No gané ni una vez. Pero no te amilanabas. No me amilanaba porque era un masoquista. Y me echaron... Pero fíjate vos. Es lo que yo digo en mi poema, Dios te hizo malo, pero se olvidó de darte el físico para sostener esa maldad. Pero la maldad siguió sola. Y entonces, yo había hecho, las maldades en el secundario las hacía con un tipo que me había ligado, que era porque ahí había tipos aristócratas. Y yo me había hecho amigo de un tipo que se llamaba Díaz de Vivar, y entre los dos éramos los más quilomberos, fíjate, Kolikov y Díaz de Vivar, y nosotros teníamos una clase... Un nombre de apellido elegante, Díaz de Vivar. Sí, más bien, ahora es presidente del Círculo Militar. ¿Él? Sí. ¿El mismo ese? El mismo.
de vez en cuando nos vemos y se acuerda, ¿verdad? Y lo cual era una combinación insólita. Pero, y me acuerdo que como maldades hacíamos que teníamos clase de caligrafía. Y entonces, antes de la clase nos repartían tinteros para poner las plumas de letra gótica. Claro. Y nosotros... Las de letra gótica, ¿te acordás que tenían una punta redondita? Sí, sí. Tenían una punta redondita. Exacto. Achatada y redondita. Achatada sobre todo. O sea, que terminaba en una punta para afuera, claro. Sí. Y entonces, lo que hacíamos nosotros, que nos sentábamos en la última fila, era tirarle los tinteros a los pibes de la fila de adelante. Bueno, y un día estoy en la fila y el celador me dice Ikonikov a la rectoría. Y yo realmente no había hecho nada o nada de importancia. Entonces yo me acerco, le digo delante de todos. Me acerco y digo, mire, celador, me van a echar, usted sabe, yo realmente no hice nada. No, a rectoría. Y finalmente le digo, bueno, si me van a echar, y me agarré a trompazos con él de todo, y me mandé a mudar del colegio. Directamente. Y yo tenía una suerte que mi vieja, que era en ese momento directora del Instituto Nacional de Radiología y Fisioterapia, que es actualmente ese que está en Parque Centenario. Claro. Conocía a Méndez San Martín, que era el ministro de Perón. De Relaciones Exteriores. No, a Méndez. Méndez de San Martín, sí. No, Méndez. Méndez, sí. Y habló con él. ¿Era de educación? ¿De qué era? Méndez, había dos Méndez. Méndez San Martín y Méndez. Méndez, y lo conoció no sé de qué carajo, y le fui a hablar y el tipo me hizo reincorporar. Y antes de hacerme reincorporar me dio un discurso, usted tiene que ser buen ciudadano. Que lo que te diría yo, o cualquier... Ya es tarde, ¿no? Lo cual me rompió las pelotas, pero lo escuché obediente. Y entonces me reincorporaron, me volví a pasar a la mañana, y bueno, ahí seguí, organicé una huelga, que fue cuando hubo el caso Bravo. Yo no sé si te acordás. Ese estudiante de química, que lo habían agarrado en la sección especial. ¿Vos te acordás de la sección especial? No, yo tengo 8 años menos que vos. Bueno. Lo cual me da una... y menos memoria que vos, ¿verdad? Sí. Y ese... 8 megas. Y ese tipo era un estudiante comunista que lo habían agarrado. ¿Oíste hablar de Ingalinera? Sí, el caso Ingalinera, sí. Bueno, es eso. A este lo habían agarrado, bueno, Ingalinera fue en Rosario. Claro. A este lo habían agarrado en Buenos Aires y había un lugar especial donde se torturaba a los comunistas. Es decir, que si vos ibas político, ellos te mandaban orden político, pero si eras comunista te mandaban ahí. Y había 2 comisarios famosos por la tortura que se llamaban Lombilla y Amoresano. Y un boxeador, no sé quién. Te cagaba trompada. Y era terrible la viaje. Y sobre todo te daban picana. Ahora igual, al lado de los rusos que mandaban a Siberia, éramos decentes nosotros, peronistas, éramos suaves. Más o menos. La cuestión es que... Porque si ganaban ellos te mandaban a Ushuaia. Sí. Y entonces, no, ahí estaba el petiso orejudo. A ver si... El petiso, ¿te acordás del petiso? ¿Te acordás del petiso orejudo? Y bueno, Ese tenía más oreja que vos. Ese sí. Y tenía más niños muertos. Más niños muertos, el petiso orejudo.
Bueno, y organicé una huelga pero hubo una huelga medio general, lo largaron, pero salió con traumatismos cerebrales, lo mandaron a la Unión Soviética, que se cure, bueno, yo no sé qué se hizo. Pero después entras a la universidad. Entro a la universidad. ¿A qué facultad? Yo entro a la universidad y en ese momento había que hacer ingreso a la universidad. Y yo tenía solo derecho a hacer sin ingreso a la Facultad de Ciencias Económicas. Por el Pellegrini. Del Pellegrini. Y el Buenos Aires a otras facultades. Eran los dos colegios. ¿Por qué eran de la universidad? Había 3 colegios de élite. El Carlos Pellegrini Comercial, el Buenos Aires Nacional y el Otto Kraus Industrial. Y bueno, y yo ahí me di cuenta que no había carrera de economista, había solo carrera de contador. Y yo contador no quería ser. Además ya laburaba como tenedor de libros en una casa de repuesto de Warnes. ¿Te acordás? Tenedor de libros. Ese era el título de los que no llegaban a contador y se ocupaban de la contabilidad. Claro, en cuarto año. Andaban con los libros bajo el brazo por las calles y era tenedor de libros. Mi viejo tenía colchonería chiquita y había un tenedor de libros que llevaba las cuentas. Claro, ¿qué pasa? Es que los balances vos no lo podés firmar. Entonces te trae un contador que te lo firma. Entonces yo ya laburaba, pero la verdad que no me gustaba todo eso. Entonces tengo una crisis vocacional de la puta madre y me paso 2 años, casi 3, sin hacer un carajo. ¿Qué lo parió? Fue la etapa precursora. Fue la etapa precursora. Y fue una etapa en la cual hice de todo. Y me hizo, y te puedo mostrar fotos, entre otras cosas, Patovica. Pero ¿cómo Patovica si no tenés ni...? Pero tenía dorsales, pectorales en tamaño chiquito. Y sobre todo hacía barra, argollas, gimnasia en aparato, en un lugar que se llamaba Parque Norte, que todavía existe, que lo fundó Perón, y que era el único lugar donde podíamos ir los pobres, y yo iba todos los días. Pero en lugar de guardaespaldas era guardatobillo, porque son muy bajitos. No, guardaespaldas, pero en ese momento un Patovica era un tipo... Yo iba a los concursos de músculo. La idea del Patovica, ¿no? El Patovica eran unos patos que habían aparecido, que se comían, que eran todos musculosos, el ave. Y de ahí salió el Patovica. Era una marca de Patovica, ¿no? Me parece, habría que verlo. Puede ser. Yo en ese momento ya se llamaba Patovica. Bueno, y ahí proseguí mi cadena de lecturas, leí Principios de Economía Política de Sigal y yo qué sé, y decidí como lo que yo quería era hacer política, porque ya la política la tenía en las venas, decidí entrar, digo, ¿qué facultad es? Había Derecho, Medicina, Ingeniería, eran las más importantes. Y yo no quería estudiar otra cosa, y como no había ni ciencias políticas ni nada de eso, entré a Derecho. Porque en Derecho se hacía política. Claro. Todo la política era Derecho. Así que entré a Derecho. Y en Derecho ya ahí entré en mi etapa política. Y de debate. Me acuerdo que la primera materia la di con Marcelo Sánchez Orondo. Era la época de Perón. Con Marcelo Sánchez Orondo, quien me hablaba qué sé yo, de Primo de Rivera, no sé, no me acuerdo. Director de Azul y Blanco. Sí, el que fue después director de Azul y Blanco, y el que recordé esas cosas, pero él ya ni se acordaba. Y tuve un debate,
Y él me hablaba de eso y yo le hablaba de Rosa Luxemburgo y de los espartaquistas. Y ahí empecé a militar. Yo militaba en el MUR, en el Movimiento Universitario Reformista. Yo creía en la épica de la reforma universitaria, por razones ideológicas y por razones personales, porque mi vieja, si no fue la primera, debe haber sido la segunda mujer que se recibió de médica en Córdoba. Y eso fue posible gracias a la reforma universitaria. El 18. Porque las mujeres tenían que hacer libre el Montserrat y la facultad. Y ella hizo libre el primer año de la facultad y al fin del primer año vino la reforma. O sea que ella estudiaba en el 20. Sí, ella estudiaba en el 20. Pues la reforma es en el 18. La reforma es en el 18. Así que, no, ella hizo un año. Claro. Así que, sí, en el 18. Así que esa, y bueno, yo milité en el MUR como independiente. Y bueno, ahí comenzaron mis prácticas políticas. Bueno, antes no sé si lo vamos a poner o no, pero estuve muy cerca de los comandos civiles, junto con algunos amigos tuyos, porque yo tengo que decirte que era fundamentalmente, no antiperonista, pero me gustaba el quilombo, y era una sociedad muy uniformada, en el sentido, no había política en la época de Perón. No había política. En última instancia después tampoco la hubo, la hay con Frondizi, ¿no? Pero claro. No, después la hubo. Sí. Pero en esa época no había política y además todo el mundo tenía que afiliarse obligatoriamente al Partido Justicialista. Así que yo, eso como rebelde sin causa, pinchaba mucho las pelotas. Además, hubo otro hecho que a mí me hizo no peronista, que fue que le entregaron la educación a la Iglesia. Y la Iglesia puso la enseñanza religiosa. Entonces, la enseñanza religiosa consistía, bueno, no sé en qué consistía la enseñanza religiosa. La enseñanza religiosa, y cuando llegaba la hora de enseñanza religiosa, aquellos que no participaban salían de la clase. ¿Vos te acordás de eso? Bueno, yo iba a colegio cura. O sea, en mi colegio no sea, pero me acuerdo que en los colegios seculares, los que no eran católicos salían de la clase, claro, tenían la opción de salir de la clase. Y el que no era católico ahí era nada más que los judíos. Y salíamos en medio de las pullas de los demás. Y eso me jodió profundamente. Bueno, eso lo modificó, pero eso me dio una referencia. Bueno, cuando entré en MUR, yo no quería ser comunista, a pesar que tenía admiración, porque odiaba la disciplina y odiaba las sanciones, las exclusiones por vida, todas esas cosas. Y entonces me volqué a la Juventud Universitaria Socialista. ¿Quién la manejaba en ese momento? ¿Era de Palacios? No. No. En ese momento la manejaba Alicia Moró de Justo y Yoldi. Américo Yoldi. Al que los peronistas le decíamos Norteamérico Yoldi. Porque era muy alcahuete de los yanquis. Señor Norteamérico Yoldi ante usted. Claro. Y yo
ahí me formé un grupo en la Facultad de Derecho, fui presidente de la JUS, de la Juventud Universitaria Socialista, y teníamos un grupo que conspiraba para dividir el partido. Y logramos dividirlo y se formó una parte, se fue con Yoldi, y otra parte vino con nosotros. Y así empezamos con la manía de subdividir el partido. Socialismo, claro, el socialismo fue una división tras otra. Y como decía Landru, el socialismo es todo lo que es divisible por dos. Son socialistas. No, ahí salieron, pero socialismos a patadas había. O sea, ¿de verdad? Aquel Coral. Pero después. Aquel que ponía la pata contra la pared. ¿Te acuerdas que ponían la pata, el pie desnudo en un tacho de pintura roja, lo apoyaban contra la pared y abajo ponían "se viene"? Eso era un socialismo. Eso era una rama del socialismo. Una rama del socialismo. Que estaban, ya fue posterior, que estaban los socialistas pro-peronistas. Se viene, con la pata, el tipo la metía en el tacho de pintura, la apoyaban en la pared, y abajo con letra ponían "se viene". Era maravilloso. La consigna era la pata desnuda. Extraordinario. Y en esa época, bueno, después de tantas subdivisiones, yo me quedé en un grupo que se llamaba Partido Socialista, no sé qué, No Transar Negro. ¿Por qué? Porque nuestro periódico era No Transar, y por supuesto una subdivisión, y los dos queríamos apropiarnos de nuestro nombre, y entonces había No Transar Rojo y No Transar Negro, y a nosotros nos había negro. De No Transar Rojo estaba Moner Sanz. Claro. Como que era el tiempo de la Guerra Civil Española, ¿no? No, la Guerra Civil Española fue después. ¿Cómo después? No. ¿Cómo? No, ya 37, 39, no, había terminado, si vos. Y claro, yo te estoy hablando de 50, 55. Así que, bueno, pero lo era importante, no era la militancia en el partido. Para mí lo que era importante era la militancia estudiantil. Y así fui secretario general de MUR, fui secretario general del Centro de Derecho y Ciencias Sociales sobre la base de transacciones sucias, y después secretario general de FUBA. Pero yo creo que la anécdota vale. Y para la presidencia del centro, que era todo el estudiantado, estaba en el centro, salvo los radicales que estaban fuera, porque cuando se presentaron los comunistas, estaba prohibida la entrada de comunistas, con justa razón, porque ellos te copaban todo. Y no había peronistas en la universidad. No existía. Peronismo. No, claro. La intelectualidad no era peronista. No había ni un peronista. Yo le decía el otro día al Mono Grassi, no joda el peronismo, ni vos, ni nadie de ustedes. Él era nacionalista, hermano. Claro, había un grupo que después cobró fuerza, el sindicato. Que es el Sindicato Universitario de Derecho. Y después hubo un grupo, pero mucho más tarde, peronista ya, que se llamaba el Movimiento Sindicalista Universitario. En el Sindicato Universitario de Derecho, ¿quién había de notable en mi época? Bueno, yo no recuerdo. Había un tipo Polidoro. Bueno, Polidoro, tenés razón, no lo vi más. Bueno. Que mató una piba en un acto que hicieron ellos
en el café. Y uno de los creadores, o no sé qué carajo era de ahí, era Hugo Anzorregui, del movimiento. Pero fue ya después, cuando yo ya era presidente de FUBA, ¿no? Y sobre la base... ¿Vos llegaste a presidente de FUBA? De FUBA fui presidente. ¿En qué año? Fui 59-62. Rector Ricieri Frondizi. Ricieri Frondizi. Bueno, yo organicé famoso acto laica libre. Casa Congreso, hubo, no sé si 1 millón, pero hubo millones de personas. Vos estabas a favor de la laica. Laica. Que después termina siendo una perra que los rusos mandan el primer ser vivo que va al espacio. Al espacio, laica. Laica. Lo cual era una premonición. Pobre perra, no podía volver. No podía volver. Pero bueno. Y también ahí mi relación con Frondizi cambió. Porque yo al principio era frondicista y me separé un poco de los socialistas para formar parte del movimiento por Frondizi presidente. Que hubo una intelectualidad fuerte ahí. Fuerte, ahí estaba Ovidio Zavala. Ovidio Zavala. Estaba Viña, los dos Viña. Estaba Ismael y estaba... Y estaba David. David. Estaba Gardela, qué sé yo, había... Bueno, Scalabrini participó de eso. Claro, yo estaba... Era un local divertido el que teníamos, porque era un local en el Bajo, el Leandro Leñalén, que había sido una casa de putas, prostíbulo. Y entonces lo había conseguido el que después fue presidente del Banco Nación, que se llamaba Macet, y que... ¿Vialé Macet? No, era otro. Y bueno, y ahí nos reuníamos, y yo era muy frondicista. A mí me llevó Noé Gitric. Y bueno, yo era frondicista, creía en las boludeces de Política y Petróleo. Bueno, Frondizi escribe Política y Petróleo en el 53. Sí, exacto. Confrontando a Perón por lo que Perón hace de acuerdo con la California. Y luego cae, amigo del Rogelio Frigerio, Rogelio lo convence que es necesaria la inversión extranjera. Bueno, y hace lo mismo. Con Rogelio me pasó una anécdota. Sí. Espere,